que se replicó en todo el mundo, el escándalo de la suspensión del partido de Argentina-Brasil por eliminatorias. Estamos en comunicación con Lucía Jofré Vidal, nuestra periodista deportiva presente aquí en el aire de Radio Realpolitik. ¿Qué tal, Lucía? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, Facu, buen día para todos por ahí, por ese lado. Como vos me parece que muy acertadamente mencionás, esto fue realmente un papelón, un escándalo, la suspensión del partido entre Argentina y Brasil por eliminatorias para Qatar 2022. A los 5 minutos de juego, la suspensión debido al ingreso a la cancha de autoridades sanitarias locales brasileñas, porque supuestamente hay jugadores que no podían estar dentro del campo de juego, que no podían estar directamente en el país. Hablamos de los 4 jugadores provenientes de Reino Unido, que son Emiliano Dibu Martínez, Emiliano Buendía, Giovanni Lo Celso y Cristian Cuti Romero. Según Anvisa, que es la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, estos jugadores no podían estar directamente en el país. Así todo, llegaron a la cancha lo más bien. Se jugaron 5 minutos de partido y recién ahí las autoridades sanitarias tomaron acción y les pidieron a los jugadores que se retiren. Acto siguiente se retira toda la selección directamente hacia los vestuarios, y se decide que si no juegan esos 4, no juega ninguno, y la Argentina decide no jugarlo. Esto fue realmente un papelón, más que nada por las condiciones en cómo se dieron, Claro. cómo se dio la situación. Exacto. Nosotros avisamos que desde el viernes iba a estar la selección argentina en el país. La selección estuvo en el hotel, se entrenó, fueron al vestuario y recién a los 5 minutos de juego deciden sacar a los jugadores. Eso es realmente un papelón. Se habla de un show directamente, porque esto fue así, fue para hacerlo adelante de las cámaras, realmente. Claro. No hay otra cuestión para pensar, porque digamos, hubo muchas instancias previas en las cuales esto se pudo haber resuelto y digamos se pudo dejar a los jugadores por fuera en otras condiciones, pero se decidió hacerlo de esta manera. Tremendo. La realidad es que este conflicto con los jugadores inició antes del partido, eso hay que decirlo y hay que aclararlo. Desde Anvisa inició una investigación y se dijo que estos jugadores no podían estar presentes en el campo de juego, se tenían que ir del país, tenían que irse deportados, pero lo que Anvisa declara no haber sabido es que Conmebol hizo un acuerdo con la Confederación Brasileña de Fútbol. Desde todas las confederaciones de los propios países se firmó esto del acuerdo de las burbujas sanitarias en lugar de la cuarentena. Ajá. Para lo que son las competencias internacionales. Es decir, que en lugar de que los jugadores hagan la cuarentena como cualquier otra persona, se hacen todos los protocolos, PCR, cuidados, etcétera, etcétera, para que los jugadores solo se mantengan en la burbuja propia de la delegación, sí, y puedan, digamos, disputar los partidos sin necesidad de hacer una cuarentena. Claro. Esto fue algo que se firmó, que firmaron todas las delegaciones sudamericanas, inclusive Brasil. Por esto mismo es que Conmebol notificó a la Confederación Brasileña de Fútbol que si no se dejaba jugar a estos jugadores, había quita de puntos y directamente los 3 puntos del partido iban para Argentina. Bien. Por esto mismo es que se dejó ir a los jugadores, ir hasta el estadio, digamos. Por esto es que el partido iba a jugarse. Sí. Y por esto es que también se cree que las autoridades sanitarias ingresan recién iniciado el partido. Porque desde Brasil, digamos, no pueden decir, no, nosotros lo quisimos jugar, pero las autoridades nacionales, digamos, no nos lo permitían. Por esto mismo es que el partido queda con la carátula de suspendido por fuerza mayor, no suspendido por una decisión propia de Brasil. Bien. Esto es importante para tenerlo en cuenta de cara acá a las consecuencias que esta suspensión va a tener. De hecho, por esto es que también no se le responsabiliza a Argentina por la decisión de no jugar el partido, sino que mismo desde Conmebol, en sus redes oficiales, avisó que la suspensión iba desde el árbitro también y que iba por fuerza mayor, por motivos externos a lo futbolístico. Eso también es importante, teniendo en cuenta de que no se pueden tomar, digamos, consecuencias para con la selección argentina por no jugar el partido. Digamos, no puede culpabilizarse a Argentina de, bueno, nosotros como brasileños lo quisimos jugar, Argentina fue la que optó por no hacerlo. Eso está, digamos, por ahora fuera de los papeles y de lo que se puede llegar a interpretar.
Hay otra cuestión importante para tener en cuenta en lo que se pueda decidir de acá en adelante, que es que hay un artículo, que es el número 74 del reglamento disciplinario de Conmebol, que dice que, textual, no se pueden suspender jugadores durante el transcurso de los encuentros. Sí puede hacerse antes o después, conforme a lo que decida la entidad. Esto es importante también porque, digamos, hay una suspensión de jugadores que se hace en el momento del partido. Uno supondría que la Confederación Brasileña va a decir esto, ¿no? Que no fue por propia decisión de la Confederación, sino que fue por motivos gubernamentales, digamos, por decirlo de alguna manera, por cuestiones sanitarias. La realidad es que esto realmente fue un papelón visto a nivel mundial, algo que no tuvo precedentes en la historia del fútbol, una suspensión así. Lo cierto es que el partido no pudo jugarse, tanto Messi como Scaloni salieron a hablar después de la suspensión, ya cuando los jugadores estaban en el vestuario, ya en plan no salir a jugar. Y Messi justamente reclamaba esto, ¿no? Estuvieron 3 días en Brasil. 3 días en los cuales tuvieron la posibilidad de avisarle a estos jugadores que no iban a poder jugar. Y además, algo que no tiene sentido es que dejaron que las autoridades sanitarias, la Anvisa, dejó que el partido inicie. Esto quiere decir que si por cuestiones sanitarias estás sacando a estos jugadores del país como deportados, también expusiste, digamos, no solo a la burbuja de Argentina, que ya estaba expuesta al llegar al país, sino que además a jugadores de la selección brasileña también. Sí, entonces, total. Si vamos a las cuestiones sanitarias, están involucrados mucha más gente que solo esos 4 jugadores que querían sacar. Eso tampoco tiene sentido y eso hay que analizarlo también. Por eso se habla de este papelón, este bochorno realmente que sucedió en la cancha, que finalmente, digamos, los espectadores vieron un entrenamiento de Brasil porque los jugadores en esta idea de seguir seguir con el show ya directamente, claro, porque no podemos decir fútbol, se entrenaron ahí, vieron el entrenamiento, digamos, en el estadio, pero realmente es algo que nos dejó muy impresionados a todos porque no era algo que se esperaba, digamos, uno esperaba ver un nuevo clásico sudamericano, con el condimento que esto tenía también, siendo el primer clásico después de la obtención de la Copa América de Argentina en aquella final en julio, digamos, era un partido, era realmente un espectáculo que todo el mundo quería ver y que, bueno, finalmente nos quedamos todos con las ganas, debido a unas condiciones realmente muy, muy tristes. O sea, realmente es eso, es muy triste lo que ha sucedido, y realmente se ha manejado de una manera, para mí, totalmente incorrecta, errónea y muy desprolija. No puedo dejar de pensar en la inversión que han hecho las televisoras o las empresas de televisión para la transmisión del partido. Y la FIFA, que tendrá que responder ante las empresas de televisación del partido, porque era una Argentina-Brasil, insisto, con una Argentina campeona de América, con una Argentina que venía, y con un Brasil también con ganas de revancha, con sed de revancha, y la inversión que se habría hecho por las empresas de televisión para transmitir el partido. Digo, ahí el gobierno brasileño, digo, porque Anvisa es Ministerio de Salud del Brasil, claramente, y es el gobierno Brasil y es Bolsonaro, y ahí van a tener que responder directamente ante FIFA, ¿no? El papelón, fíjate, ¿no? El capricho de Bolsonaro haciéndole perder millones de guita a la FIFA y también haciendo quedar mal parada a la propia Confederación Brasileña de Fútbol, ¿no? Sí, esto, como vos bien decís, Anvisa es una agencia que es propia del Estado Nacional de Brasil. O sea, ya directamente hay cuestiones políticas en juego, claro. Y vos bien mencionás esto, ¿no? Lo que costó para la televisación de este partido, también, digamos, lo que costó para la propia organización, tanto de Conmebol como desde FIFA, como desde la Confederación Brasileña, de todos lados, asegurar los protocolos, la llegada de los jugadores, todo lo que eso conlleva en tanto logística como también en cuestiones económicas, digamos, preparar todo este nuevo partido que al final terminó en la nada justamente por esto, ¿no? Por lo que parecería un capricho político ya realmente,
porque bien decimos, hubo muchas otras instancias en las cuales se pudo haber resuelto esto de una manera más prolija, en las cuales, digamos, los jugadores no se hubieran expuesto de esta manera. La realidad es que realmente fue un manejo muy deplorable. Y realmente es esto, o sea, fue suspendido por el propio gobierno brasileño, por la propia Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, o sea, es directamente el gobierno brasileño, que hasta mismo salió a decir Bolsonaro que esto también que tenía que recaer sobre Argentina el hecho de no jugarlo, ¿no? O sea, eso fue realmente un papelón sumado a este papelón enorme, porque justamente estaba la voluntad de la selección argentina jugarlo, como se dispusieron en un principio a jugarlo, digamos, con todos sus jugadores, porque, a ver, acá lo que se reclama es que estos 4 jugadores no declararon que venían de una zona de riesgo como es Reino Unido en cuestión de contagios. Claro. Para lo cual el gobierno brasileño sí dispone que aquellos que vengan de zonas de contagios, entre ellas Reino Unido, no pueden ingresar al país. Lo que se reclama es que no se avisó que estos 4 jugadores estuvieron dentro de los 14 días previos a viajar en esta zona. Pero digamos, eso ya se sabía desde AFA. El propio Chiqui Tapia dijo que Argentina había presentado todos los papeles y la reglamentación correspondiente para poder estar dentro del país. Y de hecho, lo que llama la atención es que que los jugadores ingresaron al país, estuvieron 3 días ahí, sí, y recién a los 5 minutos de juego del partido se les avisa esto. Pongamos, si querés, recién 2 horas antes del partido se les avisa, porque ya, digamos, hubo una llegada al hotel de las propias autoridades mandadas por Anvisa para avisarle a estos jugadores que no podían estar. Ahí es cuando se informa que hay un acuerdo firmado por Conmebol en el cual permite a los jugadores estar dentro del país y de hecho jugar los partidos sin necesidad de una cuarentena, e incluso viniendo de estos lugares, presentando obviamente PCR, etcétera, etcétera. Y realmente es esto, ¿no? Es bochornoso esta cuestión de que esperaron a que hubieran 5 minutos de partido para poder sacar a los jugadores. Eso es algo que quedó mostrado en televisión nacional, realmente un papelón internacional. Tremendo. Tremendo, Lu. Bueno, Argentina vuelve a jugar el jueves, ¿verdad? Exactamente, juega el jueves aquí en Argentina contra Bolivia en el Monumental, aparentemente con presencia de público. Falta igualmente esperar al DNU sacado por el gobierno argentino para poder permitir esta situación, pero se está hablando ya de que sí, que tendrá la presencia de público argentino este encuentro, obviamente con protocolos armados y la presentación de PCRs. Pero sí, por ahora la selección argentina, que ya se encuentra en el país y se va a estar entrenando desde esta tarde, va a enfrentarse a Bolivia. La selección argentina que no contará ni con Emiliano Dibu Martínez ni con Emiliano Buendía, con ninguno de los dos, que ya habían hecho el arreglo con la Premier, que luego del partido con Brasil en realidad vuelven a Croacia para hacer la cuarentena y después sumarse al plantel del Aston Villa. Eso era un acuerdo que ya habían planteado previa a esta triple fecha de eliminatorias. Así que bueno, Argentina sin la presencia de esos 2 jugadores. Bueno, ¿qué más tenemos que saber, Lu? Bueno, volviendo un poco a lo que es el ámbito nacional, se está jugando, en realidad todavía no se terminó, pero se jugaron casi todos los partidos de la fecha número 10, una fecha que tuvo muchos empates. Realmente. De los 11 partidos disputados hasta ahora, solamente 3 no terminaron en empate, así que fue una fecha muy pareja, iniciando con el empate entre Defensa y Justicia y Central Córdoba por 1-1. Huracán le ganó al Aldo Civi 2-0, Atlético Tucumán y Arsenal empataron sin goles, Lanús y Sarmiento y Colón y Newell's empataron 1-1, así como también Platense y San Lorenzo. Boca le ganó a Rosario Central por 2-1. No hubo un buen debut de Pipo Gorosito como DT de Gimnasia, ya que perdió 4-0 en condición de visitante ante Godoy Cruz. Patronato de Talleres y Racing y Banfield empataron ambos partidos en 0-0. River e Independiente en el partido de la fecha, realmente por cómo se dio, empataron 1-1. Y restan por jugarse 2 partidos, entre ellos uno de los equipos de la ciudad, que es el de Estudiantes,
que se medirá en condición de local ante Argentinos Juniors hoy mismo desde las 18 horas y cierran la fecha número 10, Vélez y Unión, desde las 20:15. Bueno, hoy entonces desde las 6 de la tarde estará jugando Estudiantes de La Plata. Mal debut para el Gimnasia de Gorosito, ¿no? Sí, uno creería un poco en esa fe que hay popular de que de que debuta gana, pero no fue el caso para Gimnasia, que perdió por goleada en condición de visitante ante Godoy Cruz, el equipo el tripero, que no jugó realmente un buen partido, claro está, pero bueno, veremos cómo le seguirá yendo a al nuevo entrenador, a Pipo Gorosito. Bien. Bueno, Lu, gran aporte como siempre, gran informe. Buena semana. Buena semana para ustedes también. Estaremos al tanto de qué ocurrirá con Brasil y la selección argentina. Dale. Y nos escuchamos el jueves con la previa del partido ante Bolivia. Perfecto, dale. Abrazo grande. Saludos. Ahí está, Lucía Jofre Vidal, periodista deportiva, trayéndonos lo que hay que saber, ¿no?, en el mundo del fútbol, del deporte.